magíster en Ciencias de la Computación, ingeniero civil informático, y en esta serie de videos vamos a ir presentando algunos temas relacionados principalmente con el diseño de algoritmos. Como introducción podemos señalar en general que la programación requiere conocimiento principalmente en lo que son las metodologías que existen actualmente para el desarrollo del software, como por ejemplo la programación de tipo estructurada, programación orientada a objetos, programación orientada a eventos, a aspectos, entre otras que existen actualmente. Y de técnicas de programación principalmente para poder establecer de mejor manera la estructura de datos, los elementos que nosotros necesitamos para poder resolver problemas mediante el uso de los algoritmos y por ende también la creación de programas a partir de estos. De esta manera usted se puede llegar a convertir en un futuro desarrollador de programas de computador, es decir, de software. Pero ¿qué es lo que es un algoritmo? Bien, un algoritmo, ya lo habíamos mencionado anteriormente en clases, es un conjunto ordenado y también finito, es decir, acotado, de pasos o instrucciones que nos van a permitir resolver una situación problemática. ¿Ya? Esto corresponde principalmente a una situación en la cual nosotros tenemos que ser capaces de encontrar los datos relevantes, identificar la incógnita y establecer principalmente lo que nosotros tenemos como herramientas para poder dar solución. Los algoritmos están presentes básicamente en la vida cotidiana, en muchas cosas que nosotros realizamos a diario. Como por ejemplo, nosotros podríamos considerar que un algoritmo podría ser todo lo que hacemos en la mañana, desde que nos levantamos hasta que tomamos desayuno. O un algoritmo, ¿no es cierto?, podría estar asociado a situaciones como, por ejemplo, cruzar una calle, mirando a ambos lados y viendo que no haya situación de peligro para poder atravesar. Armar un mueble, por ejemplo, siguiendo instrucciones que nos aparecen normalmente en un folleto o en algún manual con el que vienen estos. ¿Ya? Preparar una receta de cocina, en la cual nosotros queremos principalmente, a partir de ingredientes, realizar distintas preparaciones para llegar al resultado. Determinar si un número es primo o no. Calcular el total de una compra, de productos, etc. Entre millones de ejemplos que podríamos dar. La ciencia que se encarga de estudiar los algoritmos se llama algoritmia y que en el fondo propone básicamente técnicas para poder desarrollar estos de manera más eficiente, es decir, utilizando menos recursos, principalmente asociado a lo que podría ser memoria del computador y ciclos de reloj del procesador. Bueno, el término de algoritmo viene en honor a un matemático y astrónomo árabe cuyo nombre es Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien describió la realización de operaciones elementales en el sistema de numeración decimal, y es en honor a él que se acuñó este término. ¿Qué características tiene un algoritmo? Bueno, principalmente, un algoritmo tiene que ser preciso desde el punto de vista de que el orden de las operaciones sí importa para poder llegar a una solución. Es decir, usted no va a realizar la suma si antes no tiene los números que va a sumar, por ejemplo. O usted no puede aplicar el descuento a un producto si no conoce anteriormente el total de la compra o no calculó previamente esta. ¿Ya? Entonces todo tiene un orden lógico. Finito desde el punto de vista que todo algoritmo tiene que tener un conjunto numerado de pasos o acotado. Es decir, no tenemos algoritmos que son infinitos que nunca terminan. Por otra parte, los algoritmos tienen que ser siempre bien definidos sin ambigüedad. Es decir, si varias personas revisan un algoritmo, tienen todas que ser capaces de entenderlo de la misma manera. Lo mismo, si lo seguimos 2 veces, debemos obtener el mismo resultado cada vez que lo seguimos. Todo algoritmo tiene definido elementos como entrada, que en el fondo corresponden a uno o más conjuntos de datos que nosotros tenemos como insumo para poder realizar algunas operaciones con estos. Los procesos, que están relacionados principalmente a operaciones de tipo matemática, de comparación, relacionadas con temas de lógica, para poder generar finalmente resultados o información que nos sea de utilidad para dar solución al problema. Por otra parte, todo algoritmo tiene que ser efectivo desde el punto de vista de que, independiente de una máquina, es decir, de un computador, nosotros podemos tener o desarrollar estos algoritmos.
Por ejemplo, el algoritmo de la división existe hace muchos años y no necesariamente yo necesito un computador para realizar una división, salvo que sean números muy grandes o muy complejos, digamos. ¿Ya? Entonces, esas son las principales características que vamos a tener para los algoritmos. Ahora, ¿qué tipos de algoritmos existen? Básicamente vamos a ver dos clasificaciones que son las más conocidas. Ya, la primera, que clasifica los algoritmos en cualitativos, es decir, aquellos que son más bien de tipo descriptivos o narrativos, ya donde no destacan operaciones matemáticas de otro tipo. Por ejemplo, cruzar una calle, armar un escritorio, cambiar una ampolleta, cepillarse los dientes, preparar el desayuno. Cuantitativos, que son aquellos que involucran las operaciones ya de tipo matemática o de otro para llegar a un resultado. Por ejemplo, un algoritmo que me permita calcular el área de un triángulo. El algoritmo que me permita obtener el total de una compra. El algoritmo que me permita, por ejemplo, obtener la nota final de un estudiante en base a sus calificaciones parciales. Tipos de algoritmo también podemos tener, de acuerdo a otra clasificación, en deterministas, es decir, aquellos que principalmente a partir de datos de entrada nosotros vamos a tener una salida que es conocida, ¿ya? Por ejemplo, al realizar alguna operación de tipo matemática, y son la mayoría de los algoritmos que existen actualmente. Mientras que los no deterministas están relacionados con situaciones más como múltiples o miles de caminos o posibilidades y no siempre se garantiza el llegar a una solución determinada, y el uso de la probabilidad también. Por ejemplo, procesos de decisión como el cubo de Rubik, el ajedrez, entre otros. Ya en esta figura podemos ver lo que acabo de mencionar. Bien. Bueno, actividades que voy a dejar planteadas acá para que desarrollen es, dado ciertas instrucciones sobre cómo cambiar la rueda de un vehículo, se pide establecer el orden correcto por medio de un algoritmo. ¿Ya? Acá está, piensen unos minutos y la solución, si quieren pausan el video y la solución les va a aparecer ahora. Esa es la solución correcta. ¿Bien? Otro ejemplo que pueden hacer para poder entender este concepto de algoritmo es hacer la simulación de un robot que sigue instrucciones para poder, por ejemplo, salir de una habitación. ¿Ya? Eso también va a quedar de tarea para que lo puedan realizar. Lo mismo que un algoritmo para preparar una taza de café, tomar una locomoción, micro, transporte, bus, desde la casa hasta, ¿cierto?, un lugar que ustedes necesitan llegar. ¿Qué herramientas tenemos para diseñar algoritmos? Bien, las herramientas más comunes para diseñar un algoritmo son el diagrama de flujo, que principalmente es una representación gráfica que utiliza símbolos para poder llegar a una representación de una solución a un problema. Y por otra parte tenemos el pseudolenguaje o pseudocódigo, que es principalmente de tipo narrativo descriptivo, en el cual utilizamos un idioma que nosotros hablamos, por ejemplo, inglés o español, u otro, y eso también incorporando el lenguaje de computación y matemático. Por ejemplo, acá podemos ver un algoritmo que representa la determinación de si un número es par o impar. Bien, el pseudolenguaje, por lo tanto, tiene algunas características que vamos a resaltar. Por ejemplo, es un lenguaje para especificar algoritmos. Es una representación narrativa de los pasos, es decir, vamos señalando instrucción por instrucción lo que vamos haciendo. Utiliza palabras para poder indicar el proceso de realizar y tiene algunas ventajas como en relación con el diagrama de flujo, que ocupa menos espacio en una hoja de papel, permite representar operaciones de una manera más simple, sobre todo las que son más complejas, más fácil pasar luego a un lenguaje de programación a través de un proceso de codificación, y si siguen reglas correctas podemos ir viendo los distintos niveles que podemos tener en algunas operaciones. Bien, la estructura entonces general de un algoritmo pseudolenguaje es la que podemos apreciar acá. Un algoritmo con un nombre que tiene que darse representativo a un problema, la declaración de una serie de variables y constantes, principalmente respetando algunos formatos, como por ejemplo el que podemos ver acá, que es el que está seguido por un software que se llama psign, y las acciones que corresponden básicamente a los principales componentes de un proceso computacional, que son entrada, procesamiento y salida, entendiendo que el procesamiento involucra principalmente operaciones de asignación y también cálculos u operaciones de tipo matemático. Bien, psign es la herramienta que vamos a utilizar
para poder desarrollar algunos ejemplos que serán publicados en unos siguientes videos, en donde nosotros podemos principalmente trabajar en distintos sistemas operativos. Es un programa absolutamente gratuito, de código abierto, es decir, que se puede modificar y ajustar a las necesidades. Aquí aparece el link donde nosotros podemos descargar el programa. Y bueno, dentro de la etapa de creación de un programa, siempre es importante tomar en cuenta, como les mencionaba anteriormente, algunos conceptos que son clave. Supone que para hacer una comunicación entre personas, por ejemplo, nosotros utilizamos un determinado sistema de codificación. Por ejemplo, en este caso es un alfabeto compuesto por letras que van de la A a la Z, y a partir de eso nosotros construimos mensajes que llegan a un receptor u oyente y que viajan a través de un canal de comunicación determinado, por ejemplo el aire o un cable, ¿ya? Y obviamente todo esto está dentro de un contexto. ¿Por qué explico esto? Porque para nosotros poder comunicarnos con un computador tenemos que utilizar lo que se llama los lenguajes de programación. Y estos corresponden a una serie de símbolos, caracteres y reglas que nosotros establecemos para lograr esa comunicación. Estas instrucciones básicamente le dicen al computador lo que tiene que hacer. La idea es poder definir operaciones como, por ejemplo, de entrada de datos, de salida de cierta información, operaciones matemáticas o cálculos complejos, manipulación de texto, almacenamiento y recuperación de información, entre otras. Las etapas en la creación de un programa ya siguen una determinada secuencia que vamos a revisar en unos momentos. Desde el punto de vista de los lenguajes de programación, básicamente estos se clasifican en lenguajes de alto nivel, es decir, más cercanos a los programadores y más alejados de la máquina, lenguajes de programación de bajo nivel, que son más cercanos a la máquina e incluso un poco más difíciles de comprender por parte de los programadores, y el lenguaje de la máquina, que es básicamente un lenguaje binario con cadena de ceros y uno. Para la creación de un programa, entonces, por lo tanto, nosotros vamos a seguir las siguientes fases o etapas. Primero, diseñar un proceso en el cual nosotros vamos a analizar el problema, entender la problemática, identificar los datos relevantes, incógnita, entre otros aspectos. Básicamente la idea es poder tener una comprensión clara del enunciado y lo que necesitamos realizar y responder. Por otra parte, luego viene el diseño de un algoritmo que en el fondo va a ser la propuesta de solución a este problema, independiente de la máquina aún, porque recién en la codificación es donde nosotros vamos a crear un programa, un software a partir de este algoritmo en un lenguaje de programación determinado, como por ejemplo C, Java, PHP, C Sharp u otro de los múltiples lenguajes de programación que existen actualmente. Luego que nosotros creamos nuestro programa, tenemos que detectar y corregir errores. Esto lo podemos hacer a través de la traza, a través de técnicas de testeo, de prueba de software, entre otros. Y la documentación que forma parte principalmente de los manuales que nosotros vamos a generar para nuestro programa. Documentación interna a través de comentarios o a través de documentos externos. Bien, cada etapa aparece mencionado acá, no la vamos a leer, principalmente con motivo de tiempo. La idea es que puedan ir revisando cada una de estas. Y además que es lo que acabo de explicar. Finalmente el mantenimiento, que no estaba mencionado en la figura, es la última etapa donde principalmente nosotros hacemos cambios o correcciones o mejoras a un software o programa una vez que este fue entregado y está siendo ocupado por los usuarios. El mantenimiento es clave principalmente para mantener un software con vida y para que éste pueda ir mejorando cada vez más. Las características que tiene en general un programa son las que podemos ver acá, ya siendo tan importante la legibilidad como la modificabilidad, fiabilidad, eficiencia y portabilidad en general en un software actualmente. ¿Ya? Esto forma parte de los requerimientos no funcionales de un programa como tal. ¿Ya? Entonces en este video principalmente vamos a destacar que repasamos los conceptos básicos relacionados con programación de computadores y principalmente presentamos la técnica de los algoritmos, enfocándonos en el pseudolenguaje y las fases de creación de un programa. Dejo acá algunas preguntas para que ustedes se puedan hacer en relación a esto que acabo de presentar. Bien, eso entonces sería este video. Dejo alguna bibliografía sugerida sobre los temas que acabo de presentar. Nos vemos en un siguiente video.